En este caso me toca exponer el laboratorio número 6, identificación y evaluación de sensores del motor 3126B, con los alumnos Navarro Hurtado Miguel Dani, Yucra Vilcaer, Quispe Sergio Pelayos, en la carrera de gestión mantenimiento de maquinaria pesada. El profesor que nos enseña es Billy Choque Manrique. Como, como podemos observar en este caso, tenemos acá los componentes. Tenemos el sensor de temperatura del aire de múltiple de admisión, que se puede ver acá con los pines. El sensor primario de velocidad y sincronización, que acá están conectados. Conector del arnés de la máquina J1 a la P1, también están conectados. Conector del arnés del motor J2P2, se puede ver los pines. Sensor de presión de actuación de inyección. El sensor de presión atmosférico. El sensor de temperatura del refrigerante del motor, acá el SM. Sensor de presión de aceite del motor, sensor de salida de turbocompresor, sensor de presión de combustible, el sensor de temperatura del aceite del motor, el conector de calibración y sincronización del motor, sensor secundario de velocidad, sincronización del motor, dos relé, el calentador del aire de admisión. Acá podemos ver que se ven las partes de cada uno de los componentes ya en toda la máquina. Su funcionamiento del sensor de temperatura del aire múltiple de admisión es la medición de la temperatura del aire que ingresa el motor para controlar la mezcla de aire y combustible. El sensor primario de velocidad de sincronización, su función sirve para controlar el encendido y la inyección de combustible. Detecta la velocidad y la posición del cigüeñal. El conector del arnés de la máquina J1P1, en el enlace principal que conecta el arnés eléctrico de la máquina a la unidad de control de motor SM. En imagen 4, el conector del arnés del motor J2 al P2. Su función es punto de conexión que conecta el arnés del motor al sistema eléctrico del vehículo mediante la integración de sensores y actuadores del SM. El sensor de presión de actuación de inyección. Su función es medición de la presión del riel de combustible para cambiar la cantidad de combustible que se inyecta. El sensor de presión atmosférica mide la presión del aire ambiente para ajustar la mezcla del aire combustible. El sensor de temperatura del refrigerador del motor mide la temperatura del refrigerante del motor para controlar el sistema de enfriamiento. El módulo de control de electrónico, que es el SM, recibe señales de múltiples sensores y maneja los actuadores para maximizar el rendimiento del motor. El sensor de presión de aceite del motor mide la presión del aceite para proteger el motor contra la baja presión de aceite. El sensor de presión de salida de turbocompresor mide la presión del aire comprimido del turbocompresor para gestionar la sobrealimentación. El sensor de presión de combustible. Su función es medir la presión de combustible en el sistema de inyección para una entrega eficiente y precisa. Sensor de temperatura del aceite del motor. Monitorear la temperatura del aceite para controlar el rendimiento térmico de la lubricación. Conector de calibración y sincronización del motor. Posible conector para sincronizar y calibrar el motor. Sensor secundario de velocidad de sincronización del motor. Detecta la posición y la velocidad del cigüeñal para controlar el encendido y la inyección de combustible. Por último, tenemos el relé del calentador del aire de admisión. Sirve para facilitar el arranque en condiciones de frío. Controla el calentador del aire de admisión. Siguiendo con la exposición, profesor, acá se ve la evaluación del sensor análogo activo. Podemos ver el sensor, el código de falla y la descripción que se ha realizado en el laboratorio. El sensor de presión de aceite de motor, sensor de presión combustible, que al conectar salía el sensor que nos pedía acá. Acá tenemos la evidencia del laboratorio de cada FMI, que es el 3 y el 4, ya que hemos hecho el sensor de presión de combustible, el sensor de presión de aceite de motor, sensor de presión atmosférica y sensor de presión de múltiple de admisión. Continuando con la exposición, vamos a hacer el sensor analógico activo del sensor de presión de aceite de motor. Como podemos ver, acá se encuentra el circuito y acá una imagen referida del laboratorio. En el circuito, primero colocamos los cables en los pines eh, brevemente designados, que son los pines 41, 42, 24. Siempre teniendo que estamos en un motor real. Prueba de alimentación. Procedemos a realizar la prueba de alimentación
donde teóricamente debía ser 5 de voltaje, el cual con la ayuda del multímetro tendremos que colocar la punta roja en el extremo contrario del cable conectado en el pin 41 y la punta negra en el extremo del cable conectado en el pin 42. Como podemos ver, el pin 41 es la alimentación, el pin 42 es tierra y el pin 24 es la señal. El pin 41 y la punta negra conectado en el pin 42, cuál es tierra. Con esto el multímetro medirá el voltaje, que es de 5.043 voltios. Es aceptable ya que es aproximado a 5 de voltaje. Así al mostrar un valor cercano al total de la alimentación en esta situación, estamos viendo un POLAT. La prueba de señal, reemplazamos el cable del pin 41 por el extremo opuesto del cable, conectado en el pin 24, el cual es señal con la punta roja del multímetro. Así el multímetro se podrá medir el voltaje de la señal, cual es el 6.53 voltios. Esta medición es correspondiente a la situación, en el cual se desconecta por lo cual el sistema interpreta un sistema abierto. Entonces acá podemos ver el circuito, podemos ver los pines, el número y letra del contacto. Siguiendo con la exposición, el sensor analógico activo, sensor de presión de múltiple de admisión. Acá vemos el circuito y la imagen de referencia del laboratorio. Los cables de los pines de este procedimiento sería el pin 2, 3 y 27. Hay que tener en cuenta que un motor real podremos descalibrarlo si hacemos una medición errónea. Como podemos ver, la alimentación aquí es el 2, la tierra el 3 y la señal 27 del arnés. Siguiendo el circuito, mm, para, li- para realizar este tipo de prueba tendremos que, al igual que el anterior sensor, posicionar la punta roja del multímetro con el extremo opuesto del cable conectado en el pin 2 y la punta negra en el extremo opuesto del cable conectado en el pin 3. Con esto podremos observar una medición cercana aproximada a los 5 voltios y la medición que recibimos es de 4.983 de voltios. Un valor que es muy cerca. Se tiene que mencionar que estamos en una situación de OLAT. Esto muestra ser un buen estado. Y se pregunta por qué esta diferencia, es porque posiblemente hay un consumo por parte de los cables o el margen de error que se encuentra en el multímetro. Ahora hablaremos del sensor analógico activo, sensor de presión atmosférica. Acá vemos una foto referencia, nos tocó en el taller. Podemos ver acá eh, el circuito. Y en este número, en esta ocasión, la alimentación es el pin 2, el tierra es 3 y el señal sería 14. Como podemos observar, eh, o sea, al realizar esta prueba, colocaremos igual que el anterior sensor, posicionar el punto rojo del multímetro con el extremo opuesto del cable conectado en el pin 2. El pin 2 sería alimentación y la punta negra en el extremo opuesto del cable conectado en el pin 3. Con esto podemos observar una medición cercana o aproximada a los 5 voltios. La medición que nos dio es de 4.96 voltios, un valor aproximado que tiene que ser a los 5 voltios. En esta situación también es un POLAT. Esto se ve que es un buen estado y en la posición de los cables es que si posicionamos invertidamente el multímetro podría mostrar un valor negativo. Esto no difiere de su valor numérico en positivo, pero es lo correcto. Acá se puede ver las pruebas, ¿no? Al momento de medir con el pin de la presión atmosférica.
Ahora vamos a hablar de la evaluación del sensor análogo pasivo. También hicimos los códigos de falla con el sensor de temperatura refrigerante, sensor temperatura del aire del múltiple de admisión y sensor temperatura de combustible. Acá podemos ver evidencias de laboratorio. Vamos a hablar sobre el sensor análogo pasivo, que ya sabíamos que el pasivo solo tiene dos cables, que es el sensor de temperatura. Acá podemos ver, no se denota bien el circuito, pero acá podemos ver el circuito y en esta ocasión solo usamos dos pines por lo que es pasivo. Se usa el pin número 18 y 32. Colocamos los cables en los pines previamente. Con esto procedemos a colocar. Como se verá en los sensores, solo tiene dos conectores LSM. Ahora se ubica la alimentación y la señal. Pues para estos sensores podemos decir que la conexión de señal también es de alimentación, o si no, también decir que la conexión de alimentación también es señal. Como siempre se dice, debemos tener cuidado dónde colocar los cables, ya que es un motor real y podremos desequilibrarlo si hacemos una medición errónea. Vamos a ver acá el circuito 18 y 32. Y acá en este circuito no hay alimentación, solo hay tierra y señal. Acá podemos ver un ejemplo del laboratorio, una foto sobre el sensor de temperatura. Ahora hablaremos de otro sensor pasivo, que es el sensor de Intake de temperatura. Podemos ver acá el circuito eléctrico, que usamos los pines 35 y 18, ya que acá la alimentación sería 35 y el pin 18 sería tierra. El señal 35. Pero podemos ver acá una foto referente al laboratorio. Para esto, localizamos el sensor y hicimos una inspección visual del sensor. Seguidamente, en el arnés y la conexión del SM, del interruptor de la llave de posición encendida. El diagnóstico que hicimos sobre el sensor de temperatura, eh, se puede observar que la alimentación 35, 18, y 18 tierra y medimos el voltaje y nos da un voltaje de 5,02 voltios, ya que lo normal es que mida 5 de voltaje y ya se encuentra en un perfecto estado. Eso sería todo con la exposición. Gracias, profesor.